Hola, hablemos de algo decisivo en toda investigación, la recolección de datos. Este es el momento donde la teoría se choca con la realidad, donde un plan bien pensado se convierte en evidencia que podemos tocar y analizar. Vamos a ver cómo se construye ese puente, ¿les parece? A ver, arranquemos con lo primero. Y es que, miren, recolectar datos no es cosa de improvisar, ¿eh? Para nada. Exige un plan, un procedimiento súper detallado. Este plan es literalmente el cimiento sobre el que se apoya la credibilidad de todo el estudio. Y para que ese plan funcione, tiene que responder sí o sí a 4 preguntas clave. Primero, las fuentes. ¿De dónde van a salir los datos? ¿De personas, de documentos, de observaciones? Segundo, la ubicación. ¿Dónde están esas fuentes? Exactamente. Tercero, el instrumento. ¿Qué herramienta vamos a usar? Y cuarto, súper importante, la preparación. O sea, ¿cómo vamos a transformar esos datos crudos en algo que podamos analizar para responder nuestra pregunta de investigación? Ahora sí, llegamos a un punto crucial. En la investigación cuantitativa, recolectar datos es, en el fondo, medir. Es aquí donde las ideas abstractas que tenemos se convierten en algo tangible, en números que podemos contar, comparar y analizar. Medir es asignar valores a las propiedades de un fenómeno, siempre siguiendo unas reglas. Pero ojo, aquí hay un detalle clave en ciencias sociales. No medimos cosas directamente. No podemos poner en una balanza la satisfacción laboral, por ejemplo. Lo que hacemos es medir sus indicadores, o sea, las cosas que sí podemos observar, como las respuestas en una encuesta. En pocas palabras, traducimos un concepto abstracto a evidencia que se puede registrar. Pero claro, no sirve cualquier medición. Para que un instrumento de recolección de datos sea tomado en serio, tiene que apoyarse en 3 pilares fundamentales. Son los que nos garantizan que los datos que obtengamos sean de calidad. Esos pilares son la confiabilidad, la validez y la objetividad. La confiabilidad es consistencia, o sea, que si mides lo mismo varias veces en condiciones parecidas, los resultados sean coherentes. La validez es precisión, que estés midiendo lo que de verdad quieres medir y no otra cosa. Y la objetividad es imparcialidad, que los sesgos de la persona que investiga no se metan en los resultados. Y estas 3 ideas, miren, van de la mano. Si falla una, toda la estructura se debilita. Y aquí va una dosis de realidad. No existe la medición perfecta. Esta fórmula lo deja clarísimo. El valor que vemos, el que registramos, siempre está compuesto por el valor verdadero más una pequeña dosis de error de medición. Es inevitable. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la meta no es el error cero, porque eso es un ideal. La meta realista es reducir ese error lo más que se pueda. ¿Y cómo? Tomando buenas decisiones, usando instrumentos que sean adecuados y que ya estén validados, asegurando que el procedimiento sea el mismo para todos y, por supuesto, contando con personal bien entrenado para recolectar los datos. Muy bien, ya que tenemos claros los fundamentos de la medición, vamos a lo práctico, las herramientas. ¿Con qué instrumentos recolectamos esos datos cuantitativos para capturar la realidad? Aunque hay varias opciones, la verdad es que casi todo se reduce a 2 grandes herramientas. Por un lado, los cuestionarios, que son básicamente conjuntos de preguntas, ya sean cerradas o abiertas. Y por otro, las escalas de actitudes, que están diseñadas para medir posturas u opiniones de forma sistemática. Aquí entran, por ejemplo, la famosa escala de Likert, la del totalmente de acuerdo al totalmente en desacuerdo o el diferencial semántico. Estos instrumentos, sobre todo los cuestionarios, se pueden aplicar de muchas formas. Pueden ser autoadministrados, en papel o en digital, se puede hacer una entrevista cara a cara o por teléfono, o se puede lanzar una encuesta por Internet. La elección del método correcto no es al azar, ¿eh? Siempre depende de las variables, la población y los recursos que se tengan a la mano. Y ojo con esto, porque es un error muy común. El trabajo no se acaba cuando se tienen las respuestas. De hecho, después viene una fase crítica, que a veces se subestima, la preparación de los datos. Aquí es donde ese material en bruto se organiza para convertirlo en algo que se pueda analizar de verdad. Este proceso, a grandes rasgos, tiene 3 pasos. Primero, codificar las respuestas, o sea, asignarles un número. Segundo, pasar todos esos datos a una matriz, a una base de datos. Y tercero, y esto es vital, limpiar esa matriz. Buscar errores, revisar que todo sea coherente. Y de verdad hay que tomarse esto muy en serio, porque como bien dice esta advertencia, si la codificación está mal, el análisis estadístico podrá verse muy elegante, pero estará basado en datos defectuosos, y datos defectuosos solo llevan a conclusiones equivocadas. Y todo ese trabajo termina en esto, la matriz de datos.
Es como el corazón del análisis cuantitativo. Fíjense bien, las columnas son las variables, las filas son los casos, o sea, los participantes. Y cada cuadrito, cada celda, es un valor, la respuesta de un caso a una variable específica. Bueno, hemos hecho todo el viaje, desde la idea inicial hasta tener los datos listos en la matriz. Para cerrar, vamos a resumir todo esto en una pregunta final, una que puede servir como una especie de checklist para cualquier proyecto. Y la pregunta es esta. ¿Las variables están definidas de forma operacional, con un instrumento confiable y un procedimiento estandarizado para medirlas sin ambigüedad? Si la respuesta a cada una de esas partes es un sí rotundo, entonces la base de esa investigación es sólida como una roca.